Miguel, saludamos al economista Abelardo Pachano que está con nosotros. Hemos puesto la perspectiva política de estos 8 años del gobierno. Críticos de oposición como César Montúfar, analistas como Felipe Burbano, que tocaba el tema social, político y económico también, y Pavel Muñoz desde la perspectiva del gobierno. Hoy miremos la foto económica desde la visión de Abelardo Pachano. Bienvenido al economista Abelardo Pachano. Como ve usted, este 2015, recordamos que el año pasado usted hizo algunos señalamientos que ahora hay expectativa frente a un panorama en donde ha habido de alguna manera una oxigenación de recursos de China, pero hay un problema latente porque ha habido medidas complementarias que se han adoptado. Correcto. Entonces, primero, la foto de los 8 años anteriores, esto que para el gobierno es una serie de logros. Hay quienes piensan que ha sido la fuente de los problemas. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Gonzalo y Miguel. Buen día. A ver, yo creo que la historia recogerá todo este largo periodo como el periodo más extraordinario en las ventajas que obtuvo el Ecuador de una situación internacional históricamente inédita. Como nunca, el Ecuador recibió los vientos favorables de unos mercados internacionales que le entregaron recursos por volúmenes que nunca antes había ni siquiera previsto el Ecuador. Hay más de 200,000 millones de dólares que han recibido las instituciones públicas en estos 8 años. 228,000 cifraba el comercio la semana pasada. Así es, yo creo que es un dato referencial que demuestra la enorme insurgencia de estos recursos en una economía que estuvo acostumbrada durante muchísimo tiempo, incluso que hacía gala de ser una sociedad que manejaba el concepto de escasez con enorme rigurosidad. Y en estos 8 años desapareció prácticamente este concepto de la realidad nacional. El Estado se volvió opulento, las actividades privadas recibieron el influjo de esa enorme cantidad de recursos derivadas de ese gasto público desenfrenado, que no tuvo un seguimiento y una prioridad estricta, porque cada vez aparecían nuevos influjos positivos para el Ecuador, que hacían que la gestión de la política económica se convierta en una gestión para simplemente distribuir excedentes económicos que venían como consecuencia de 2 grandes yo diría fuentes. La una, los recursos internacionales, por la vía inicialmente de una mejora notable en el precio del petróleo, y luego por la reinsurgencia del endeudamiento público, que vuelve a tomar cuerpo de una manera notable especialmente en los últimos 4 años de gestión pública. Permítame, Abelardo, para clarificar mejor esta foto. Siempre se dijo, del año 1972 a 2006, el Ecuador recibió recursos por alrededor de 53,000 millones de dólares por petróleo. ¿Cuánto ha recibido de 2007 hasta esta parte, para cifrar ese dato? Y recordemos también que cuando los gobiernos militares se habló como política de Estado del endeudamiento agresivo, tanto que la deuda se cuadruplicó, si no me equivoco, desde la austeridad de los 70s, fin del gobierno de la dictadura ya de Velasco Ibarra, al gobierno militar, a esta nueva puesta en práctica de una política, yo no sé si llamarle de endeudamiento agresivo, pero por lo menos de endeudamiento sostenido e incluso con altas tasas de interés. Y todo esto se corroboraría con la última visita del presidente a la China, es decir, donde hay nuevos empréstitos, nuevas deudas y nuevos proyectos soportados con deuda. Claro, si uno ve la evolución de los precios del petróleo a partir del año 1976, uno encuentra con que el año de partida de la gestión pública del actual gobierno tiene un precio
de $52 el barril. El año 2007 arroja para el Ecuador un precio promedio de $52. Y de ahí cada año va subiendo el precio del petróleo hasta llegar a superar los $100 el barril. En algún momento el Ecuador inclusive exportó sobre $120 el barril, cuando las condiciones de crisis del mercado internacional puso realmente un valor extraordinariamente privilegiado a este hidrocarburo. Y a partir de ahí uno ve cómo el petróleo se estabiliza entre 95 y $100 el barril para desplomarse a partir del mes de octubre y noviembre del año pasado. De tal manera que la abundancia de recursos viene por ese lado, que además no la supimos aprovechar a plenitud, no solo por la forma como el gobierno distribuyó el gasto público y organizó su política económica, sino porque no tuvo o no llegó a descifrar cuál era la fórmula que le permita al Ecuador para mejorar los niveles de producción petrolera. Nosotros no pudimos sostener a lo largo de estos 8 años los niveles de producción que se alcanzaron en el año 2006. Recién el año pasado, el 2014, hay una impronta, si es que se quiere, en producción petrolera que permite superar el año de inicio de esta gestión. Entonces, aún las expectativas que despertó la construcción del OCP tampoco fueron llenadas, y materialmente el OCP no se llenó del crudo pesado como se esperaba que podía ser, por el cambio de las normas de reglas de juego. El oleoducto de crudos pesados se sustentaba en el mantenimiento de una política de promoción de la inversión privada en el campo petrolero. Y el gobierno cambió las reglas. Es más, no solo este gobierno, sino ya el gobierno anterior al de Correa, el gobierno de Palacio, ya dio demostraciones de inconformidad con los principios que estaban regulando la producción petrolera privada. Y eso lo que hizo es simplemente retraer la gestión de todas las empresas que son accionistas del OCP, algunas de las cuales inclusive vendieron sus participaciones. Dueños, claro. Y hoy día nos encontramos con que el accionista que tiene mayor peso es Sinopec, es decir, Andes, ¿no? Es decir, claro, Andes, o lo que es lo mismo, los chinos. Sí, la empresa petrolera china es la que mayor interés tiene en el OCP y no es la promotora del OCP. De tal manera que, por ejemplo, esa inversión desde un punto de vista de inversión hecha con recursos, tanto de aportación de las empresas privadas como con recursos provenientes del patrimonio nacional, es una inversión que no le ha dejado el rédito que se esperaba. No es que es negativa, porque yo creo que sí ha aportado en favor del país, pero la potencialidad que tenía podría haber sido mucho mayor. Igual que la potencialidad de explotación petrolera nos hubiera dado a nosotros también una cantidad enorme de recursos adicionales que no los recibimos. Dos factores concatenados con los recursos que recibió el Ecuador este tiempo. El tema de la deuda y este comparativo con lo que era la visión de endeudamiento agresivo de los gobiernos militares, y el tema de la recaudación de impuestos. Mejores impuestos, más impuestos, son dos temas que confluyen en estos 228 mil millones de dólares de los que hablaba el comercio. Ahí tenemos varios puntos de reflexión, Gonzalo. En el tema de la deuda, cuando se inició este gobierno, el saldo de la deuda era de 13.500 millones de dólares. Ese fue el saldo de la deuda pública interna y externa, que representaba el 29% del PIB de aquella época. Ya era una deuda manejable, ya era una deuda tolerable. Se había logrado desarmar esa bomba enorme o ese cuello estrangulado que tenían las finanzas públicas y que llegó a superar el 80% del PIB en el año 1999. El año 1999 la relación de deuda con el PIB casi llegó a la unidad, es decir, le puso al Ecuador en un apremio estrangulado horrible cuyas consecuencias todos conocemos. Hoy la deuda en el año 2014, si hacemos las cuentas bien e incluimos una serie de conceptos que legalmente se les ha puesto a un lado pero que económicamente
forman parte de ella, la deuda está en 31 mil millones de dólares. Es decir, si uno ve y compara simplemente el punto de arranque del 2006 con el año 2014, la deuda es 2.3 veces. Ha aumentado en 17.500 millones. Pero también subió el PIB, ¿no? Sí, entonces, la relación es del 31%. Es más. Es un poquito más alta que la que teníamos en el año 2006 y creo que en el 2015 va a ser bastante más por las necesidades derivadas de la situación que estamos atravesando. Pero si nosotros comparamos la deuda del 2009, después de que se concluyó el proceso de desconocimiento de la deuda por ilegítima, por ilegal, y que dio paso a esa renegociación final con un descuento del 65%. La deuda en el año 2009 fue de 10.200 millones. Es decir, bajó de 13.500 con que inició el gobierno a 10.900 millones. Y ahora la deuda, si mantenemos, y digamos, en esa época la deuda era el 16% del PIB. Un porcentaje extraordinariamente bonito que demostraba llamemos así, el desarme y la liberalización que tenía la economía ecuatoriana de uno de los dogales de política económica que han cuestionado la capacidad de crecimiento de nuestras sociedades y que fue motivo de enormes debates a lo largo de la década de los años 80 y 90 cuando tuvimos dificultades para poder salir de nuestra situación. Entonces, si comparamos 10.200 con los 31.000 millones actuales, la relación es 3 veces y el aumento es de más de 20.000 millones. Es decir, el gobierno, a pesar de este influjo enorme de recursos que ha recibido por la vía del petróleo, por la vía de los tributos, y vamos a hablar un poquito de los tributos también, no le alcanzó al gobierno y reinició este proceso de reendeudamiento para colocarlo en un nivel que a uno, yo diría que al Ecuador le debería llevar a meditar con profundidad, porque si bien está por debajo de un tope, llamemos así, arbitrariamente fijado del 40% del PIB, el problema de todo tipo de endeudamiento no se da por el monto del endeudamiento, sino por la capacidad de pago que tienen las sociedades. ¿Y tenemos capacidad de pago? Y con la crisis actual esa capacidad de pago se ha reducido notablemente. Si nosotros estamos perdiendo el 50% de las exportaciones petroleras como consecuencia de la declinación del precio del petróleo, nuestra capacidad de pago se afecta notablemente. Hoy necesitamos 2 barriles de petróleo para garantizar el mismo nivel de deuda que antes garantizábamos con un barril. De tal manera que patrimonialmente el Ecuador está perdiendo mucha capacidad de pago como consecuencia de este cambio violento, fuerte, que se han producido en los mercados de los principales productos y materias primas mundiales. Entonces, 31% puede ser inmanejable, 20% puede ser inmanejable, porque no hay los recursos. Y luego, ¿cómo lo vamos a pagar? Porque a la final nos están prestando dinero que tenemos la obligación de pagarlo. Y el Ecuador, en alguna oportunidad, tiene que dar señales muy claras de que es responsable con las obligaciones que contrae. La decisión que se tomó en el Ecuador en el año 2008 de desconocer parte de la deuda nos ha costado muchísimo dinero. Porque hoy, para poder conseguir en los mercados en los que nos aceptan a nosotros, hemos tenido que pagar unas sobretasas de interés enormes. Por ejemplo, Colombia está recibiendo créditos al 2,5%, Perú está recibiendo créditos entre el 3%, y nosotros no bajamos del 7,5% y 8%. El argumento oficial en el caso de China, lo último que nos está Pachano, es que se ha logrado bastante, créditos hasta 30 años, interés del 2% aproximadamente, consecuentemente, desde el argumento oficial, ¿cuál es el problema? A ver, ese tipo de créditos siempre tienen esas condicionalidades. Y creo que la memoria del Ecuador vale refrescarla. En una época, en los años 80, cuando nos faltaba dinero por todas partes, en la balanza de pagos, en el fisco, en todas partes, los gobiernos buscaban que países con abundancia de recursos o que tenían interés
de trabajar con el Ecuador, nos puedan proporcionar ayuda financiera. España nos decía, nosotros tenemos recursos, pero les podemos prestar a largo plazo, pero siempre tiene que venir acompañado del contrato con la empresa española. Entonces, España nos ofrecía 20, 30 años con tasas de interés parecidas, 2, 2,5%, 1,5%. Brasil igual, nos decía, y hasta ahora nos dice, incluso hemos tenido incidentes con Brasil, que creo que los hemos logrado superar, pero Brasil también nos decía, el Banco de Desarrollo de Bandes, el Banco de Desarrollo de Brasil nos decía, ¿quieren ustedes para estas cosas? Estamos dispuestos a darlos a largo plazo y con tasa de interés muy baja. Estados Unidos con el Exim Bank, Canadá con el Exim Bank, Alemania con su fondo de seguro de crédito. Es decir, todos los países utilizan estos instrumentos, y hablo de países que tienen una acumulación importante de reservas, ¿no es cierto?, y de capital que pueden prestarlo, porque con eso dinamizan sus economías, promueven sus economías. Por eso se pide la contraparte para que las empresas españolas o brasileras o de cualquier otra parte sean las que hagan la obra. Y ahora hacen los chinos. Es la misma línea. Con una diferencia, tasas de interés mucho más altas. Bueno, pero los chinos están diciendo, les vamos a prestar a 30 años al 2%. Pero ¿en dónde está la deuda china de los años anteriores era 7.20? Porque no es de ese plazo. Claro. Y porque no está vinculado con empresas chinas. Ahora también el préstamo que le van a dar al presupuesto del Estado es un préstamo que seguramente cuando conozcamos las condiciones nos dirán que son a 4 a 6 años plazo, con la garantía colateral del petróleo y al 7,5%. Más corto, más interés, más largo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna vinculación con la actividad china. Lo que hay es la provisión de un recurso estratégico en favor de la economía china, que es el petróleo, pero no hay la incorporación de las empresas chinas. Igual que los brasileños, igual que los españoles, los chinos encuentran la utilidad en el margen que tienen al realizar una obra pública. Los españoles los cobraban el 2 y no es que eran unos angelitos los españoles, ni son unos angelitos los brasileños, como tampoco lo son los chinos. Cada uno de ellos sabe en dónde le pueden conseguir un rédito a ese tipo de proyectos. Pero que se garantizan materias primas o alimentos, commodities, o maquinaria. Fíjese el caso de la deuda con Argentina, 30.000 millones se habla, y tienen la soya hipotecada por años, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es recreando el endeudamiento, y este año necesitamos una cantidad enorme de recursos para poder estabilizarle otra vez al país, y en ese sentido esa línea de gestión económica demuestra que el Ecuador, en lugar de plantearse la promoción de su crecimiento en el riesgo depositado en las actividades privadas, ha depositado el crecimiento de la economía ecuatoriana en la obligación que asumen las entidades públicas de la generación de proyectos. Por ejemplo, estamos invirtiendo como país, y hablemos así, estamos invirtiendo cantidades enormes en las hidroeléctricas, que es una línea de generación energética sumamente rentable, conveniente para el país, porque es mucho más barata y todo. Pero eso se está en buena parte en manos de los chinos, ¿eh? Claro, ¿cuál es el problema ahí? Esperemos que la tecnología sea buena. No lo sabemos, aquí el Ecuador no tiene experiencia con la tecnología china. El otro día alguien me decía ha habido, experiencia como los radares para los militares que hubo que devolverles. O como los helicópteros hindúes, que están por ahí. Pero alguien me decía... Alguien me decía que el gran proyecto ese chino de las Tres Gargantas, que es el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo, fue hecho con tecnología de una compañía europea, Alstom. No lo sé, yo simplemente me decía, mira, ahí no hubo tecnología china, ahí había tecnología europea. El gran tema de Tres Gargantas fue el tiempo que demoró y la estructura de ajuste de precios, que fue colosal. Claro. Ahora acá, nosotros estamos haciendo las hidroeléctricas con deuda pública, sin riesgo privado, sin absolutamente ningún riesgo privado, y consecuentemente con el compromiso que tenemos todos los ecuatorianos de repagar esas obligaciones. Si el modelo era diferente,
y voy a simplemente a graficar mi reflexión. Si en lugar de poner recursos públicos, nosotros invitábamos a inversionistas extranjeros dentro de un modelo de gestión, de desarrollo de energía que sea distinto a la termoeléctrica y nos basemos en hidroeléctrica, y el inversionista privado era el que corría el riesgo, sobre la base de una política de tarifas razonable para el país, que puede, y de hecho puede tener espacios de subsidios adecuados y bien canalizados. Si el día de mañana esa actividad no cumplía, llamemos así, con las metas que se habían programado y la rentabilidad era menor, el riesgo era del privado. En este caso, al ser el Estado el que garantice esos flujos, esos recursos, por un lado, el Estado corre una parte del propio riesgo, pero también, si hubiese sido del otro sistema, a lo mejor liberaba recursos para otras actividades, por ejemplo, el mismo gasto social, que es muy importante que se lo haga, ¿no? Entonces, que se endeuden los privados para hacer la gran obra y el Estado haga lo que tiene que hacer, que podría ser otra lógica, distinta a la que estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a los 8 años de gestión económica. En los 8 años de gestión económica, el modelo es un modelo que profundizó la participación del Estado en la economía, que dejó de lado, que no creó incentivos para las actividades privadas, o que los incentivos estaban más vinculados con la capacidad de generar productos de consumo antes que con la idea de promover nuevas fuentes de empleo por la vía de más inversión privada. La inversión privada, cuando inicia la gestión de este gobierno, representaba el 75% de la inversión nacional. Hoy día representa el 40% de la inversión nacional. Ya hay menos inversión privada. Es decir, así categóricamente. En proporción, el Estado es hoy día mucho más importante en la importancia y en la repercusión que genera sus decisiones de inversión dentro de la economía de lo que era antes. Podríamos precisar, este no es un modelo estatista per se, pero es un modelo que incentiva la actividad del Estado en la dinámica económica. Alguien le dijo una especie de neo-keynesianismo. ¿Se puede pensar en alguna comparación de esta naturaleza o no llega a eso? Bueno, yo creo que a Keynes hay que respetarle, ¿no? Es una persona y es un gran... Solo dijo un ministro... Claro, es un gran pensador al cual le utilizan todos, ¿no? Para poder justificar, porque como tiene la imagen de haber promovido, llamémoslo así, líneas de pensamiento que se apartaban de la ortodoxia o de la forma clásica de mirar a la economía, todo el mundo cree que hay como utilizarle a Keynes aquí como el imán para poder justificar las malas decisiones económicas que a veces se toman. Entonces, ¿cuál es ese modelo? Keynes, una de las grandes aportaciones de Keynes, cuando uno lo lee con cuidado, una de las grandes aportaciones de Keynes es el haber demostrado que en el manejo de la política económica uno tiene que ser lo suficientemente precavido para crear mecanismos que atenúen las profundidades de las crisis. En otras palabras, Keynes desarrolla una serie de puntos de reflexión que terminan determinando la importancia transitoria de un papel dinámico del Estado en las crisis sobre la base, si es que es emisor de moneda dura de su capacidad de aumentar el gasto, y si no lo es, sobre la base de la creación de fondos de estabilización. Es una de las aportaciones fenomenales de Keynes. Y en ese plano el Ecuador está a kilómetros de distancia. Porque más bien el Ecuador giró en ese sentido en una línea mucho más clásica antes que neo-keynesiana, porque dejó de pensar en que los ciclos económicos existen. Y hoy día, se creó el fondo. Y hoy día estamos nosotros como un país bastante desprotegido desde el punto de vista de recursos que nos podrían haber permitido atenuar las consecuencias de la situación. Entonces uno al mirar estos 8 años, y yo creo que los historiadores cuando escriban sobre esta época van a señalar que fue una etapa extraordinaria
en cuanto a la abundancia de recursos, que se hicieron un conjunto de obras, hay indiscutiblemente decisiones de mejora en la infraestructura pública, pero que la mayor cantidad de recursos que dispuso el país no fueron adecuadamente utilizados. Es decir, se destinaron a prioridades secundarias o al aparecimiento o al reaparecimiento de un aparato estatal que ha demandado una proporción mucho más alta de los recursos que tiene a su disposición el Estado. Cuando empieza la gestión de este gobierno, los gastos corrientes del sector público sobre el PIB estaban entre el 28 y el 29%. Más o menos ese era el indicador. Veníamos inclusive de indicadores más bajos, pero habíamos llegado al 28-29%. Hoy la relación de los gastos corrientes sobre el PIB es el 35%. Son los gastos corrientes. Y el tamaño del Estado es el doble de lo que era antes. Antes los gastos totales, ya no solo los corrientes, sino también los de inversión, los gastos totales estaban en el orden del 25-26%, los gastos totales. Por eso decía que llegaron al 28 y 29 cuando el inicio, como consecuencia ya de una insurgencia de un Estado más grande. Y hoy día es el 44%. Hoy día estamos en el 44%. Y aquí hay un tema que sí vale la pena ponerlo para la reflexión. En Europa, cuya crisis sigue siendo un tema del debate diario, y hoy estamos hablando sobre la viabilidad de Grecia, por ejemplo, en Europa uno de los problemas terribles que tienen los países ahí es cómo pueden compatibilizar un Estado sumamente importante dentro de la sociedad con la viabilidad, llamémoslo así, de la dinámica privada. Los países con mayores problemas en poder reinventarse para salir de la crisis son aquellos que tienen una proporción del gasto público más alto. Ejemplo, acabo de mencionarle a Grecia. Grecia es el 46% del PIB. Cierto es que Grecia tiene un endeudamiento superior al 100%. El endeudamiento está en si no me equivoco, 130, 140%. Es verdad. Pero el problema es que ese endeudamiento va de la mano con el sostenimiento de ese Estado. Porque a lo largo de los años, para poder mantener un Estado tan adiposo como el griego, ha tenido que estar endeudándose y endeudándose. Y claro, el resultado final es que inflaron un globo del tamaño del que estamos hablando, y ahora desinflarlo sí tiene un costo enorme. Decía economista Pachano, usted en resumen, la deuda bajó de 13 a 10 mil millones en el 2009, hoy está en 31 mil millones, más de 20 mil millones de aumento, con un gasto público del 44% que decía. Bueno, ¿cuán sostenible es este modelo en estas condiciones? Hoy se podría pasar la dificultad de este 2015, pero ¿qué viene luego con endeudamiento a 30 años? El sábado el presidente en su presentación tradicional señalaba una cosa que me parece que es bien importante. Él dice, si la situación del mercado internacional del petróleo se corrige en el corto plazo, uno puede concluir, y creo que el mensaje del gobierno era de que con las medidas que se están tomando y con el recorte de gastos, con el achicamiento general de la economía, con la restricción a las importaciones, con el aumento de los aranceles, con los nuevos impuestos que se han incorporado, la situación podría no requerir de una profundización del ajuste. Pero si esta circunstancia del mercado petrolero se mantiene como ya una realidad, la tendencia está, es decir, por un factor externo, si es que los excedentes de producción en el mundo no logran compensarse con una revitalización de la demanda y persevera este desbalance en el mercado, si es que esto se mantiene a lo largo del tiempo y se vuelve más o menos una realidad estructural, una nueva realidad estructural
del mundo energético, las circunstancias del Ecuador ameritarán una profundización de los ajustes. Y eso yo creo que es el mensaje del día sábado. Si yo le entendí bien, ahí estaba el gobierno señalando como que no nos adelantemos a decir cuántas cosas más hay que hacer, sino miremos si es que el mercado petrolero tiene algún grado de, llamémoslo así, de rebote o de mejoramiento en términos del interés nacional, o si esta cosa se va a quedar en donde está. Ahora, si miramos, por ejemplo, el gobierno de Alfredo Palacio, 2007, antes de los 8 años de Rafael Correa, elabora un presupuesto de 8.600 millones de dólares, si no me equivoco. Ahora se elabora uno de más de 36.000, se habla de un primer ajuste de 1.400, pero ya se había advertido antes del sábado que era un ajuste, pero que probablemente no era el único. Algunos analistas decían a lo mejor se requiere más ajustes. Y el otro tema que sí anunció el presidente hace un trimestre más o menos es que si hay recortes, el gasto de inversión es el que el que afecta, lo cual supone yo no diría un frenazo, pero sí una desaceleración del ritmo de inversión pública, con lo cual, en esa lógica que usted nos explicó, de cuánto incide el Estado en la dinámica de la economía frente a la relación de la inversión del sector privado que antes existía y la que existe hoy, sí supone todo una afectación en esto que estamos viendo, el gasto, los centros comerciales llenos, la gente endeudándose en plasmas más grandes. Entonces ahí podría haber un problema, ¿no? Pero claro, el tema de este resurgimiento del Estado en la realidad nacional, esta mayor importancia que tiene en la economía nacional, durante una época de bonanza, la verdad es que no siente y asimila. Claro. El Ecuador se volvió a lo largo de esta época un país de consumo intenso, lo que Gonzalo acaba de mencionar, la multiplicación de centros comerciales y una presencia notable de toda una nueva sociedad en donde se encuentra una clase media mucho más amplia, que se ha fortalecido a lo largo de los años, que tiene una capacidad de compra porque la dolarización además ha permitido precautelar los ingresos de los ecuatorianos y defender el patrimonio privado. Pero claro, si ahora nosotros tenemos con que el jugador más importante tiene un problema de viabilidad financiera, es indiscutible que el impacto va a ser superior al que hubiera ocurrido si el tamaño del Estado se mantenía en las condiciones de inicio de este gobierno. Máxime, si como señalaba bien Miguel Rivadeneira, el tema del precio del petróleo es algo que no controla el Ecuador porque es un factor externo que va más allá de las posibilidades. Entonces, si sigue cayendo, claro, ¿y hasta dónde? Eso es lo que no sabemos, ¿no? Porque hay quienes, ahora estaba viendo así a vuela pluma a Boris Abad, que es un experto de petróleo, dice que el precio del crudo podría volver a 70, pero hay otras personas que estiman que no, que la pendiente sigue con destino abajo. Hay bastantes elementos en el análisis que se hace sobre el mercado. El primer gran elemento que creo que está marcando un cambio notable en la conducta de los principales productores es que los países de la península arábiga, y hablemos ahí de Arabia Saudita, Qatar, la Unión de Emiratos Árabes, etcétera, decidieron que ellos no vuelven a ser la bisagra del mercado petrolero mundial. En otras palabras, de que ellos no van a ceder participación en el mercado para que otros grandes productores se beneficien del sacrificio que hacen y en ellos el proceso de a poner más petróleo. Claro, y los grandes acumulan reservas. Dice, pasa eso? Rusia, claro. Rusia, que ha incorporado algunos nuevos campos de producción como consecuencia del aumento del precio del petróleo y el incentivo que genera. Irán, que ha aumentado la producción. México, que está ahora con toda una reforma promotora de inversión privada en el petróleo, por primera vez desde la revolución. Desde Lázaro Cárdenas. Claro, por primera vez abren ese mercado. Entonces dice, bueno, ahí tienen ustedes, dice, a México, a Rusia, tienen a Irán, tienen a Noruega, que no hace ningún esfuerzo, Estados Unidos, que incorpora nuevos campos con nuevas tecnologías, lo famoso de los esquistos,
y la producción de gas y todo. Entonces dice, todos estos países se han beneficiado del mercado. Y ahora resulta que los árabes tenemos que volver a ajustarnos para que el mercado flote. Se acabó. Nosotros dejamos de Por ser eso no hubo acuerdo. Entonces dice, no hay acuerdo, y en la OPEP fueron extremadamente claros. Claro. En contra del interés de Venezuela, de Ecuador y de otros países, los árabes dijeron, mis amigos, no. Porque cada vez que hemos reducido la producción, nosotros lo hemos hecho, y ni Venezuela ha cumplido, ni Ecuador ha cumplido, ni los otros países han cumplido, y peor los grandes productores. Y los grandes seguían acumulando reservas. Ahora, una cosa que tal vez es algo muy práctico, Abelardo, y nos puede ilustrar, y nos puede servir, le puede servir a todos los oyentes. Es decir, cuando abrimos el periódico o vamos al internet y vemos precio del crudo, precio del WTI, que es marcador para el ecuatoriano, el West Texas Intermediate, por cada dólar que baja este WTI, ¿cuánto le afecta a la economía ecuatoriana? ¿Se podría hacer algún cálculo para que todos los días los que no somos de números podamos simplemente hacer la multiplicación? Hay el lado positivo, claro, de la caída, que es la reducción del subsidio. De los subsidios, porque tenemos que comprar menos diésel y menos... Ya. Ahora el precio y acababa de mirarle antes de entrar acá, el precio del galón de gasolina super está a 1.18 en los mercados internacionales. Eso quiere decir que en términos... Por ahí ya ganamos. Por ahí ya estamos ganando. Claro. En las importaciones. En las importaciones. Claro. De tal manera que si bien perdemos en las exportaciones de petróleo, ganamos en las importaciones de combustible. Es decir, la pérdida es menor. Sí, porque son se compensa, 5.400 millones de subsidios en combustibles. Pero bueno, entonces agreguemos los dos. Ya. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que el lado malo es el petróleo, el lado bueno son los combustibles. Ahí yo creo que el gobierno tiene por lo menos una línea de pensamiento para ver qué puede hacer por ahí. Para balancear. No digo, no me voy más allá de eso, pero creo que el gobierno podría aprovechar la circunstancia para evitar que esto se vuelva a complicar en el futuro, si es que el precio del petróleo vuelve a subir. Pero la verdad es que nosotros tenemos los dos lados, y eso hay que mirarlos con todo el detenimiento. ¿Cuán sostenible es este modelo en estas condiciones? Es que este modelo, si es que no le incorpora al sector privado con incentivos absolutamente definidos y estables, no tenemos nosotros posibilidad de mantenerlo. El tema es que en 8 años han existido 11 reformas tributarias. Y aunque el gobierno diga que no se han creado impuestos, se han creado impuestos. Por lo menos se cambian las reglas. Y se han profundizado. Claro. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas no existía. El impuesto a la renta subieron del 25 al 35%. Hoy, por ejemplo, hay un desbalance notable en el tratamiento tributario, que debería ser de equidad, entre lo que tributa una persona y lo que tributa una empresa. Antes, la empresa y la persona tributaban exactamente igual, porque la renta, provenga de donde provenga, es producto de un esfuerzo o individual o societario. Hoy la empresa paga el 22% y una persona paga el 35%. De tal manera que hay un desbalance en contra de las personas. Hay un desbalance notable ahí. Y se incorporaron nuevos conceptos. Desestimular el emprendimiento individual. La gente dice, voy a hacer una pequeña empresa, aunque no sea y por el otro lado, como mañana no sé si van a cambiar las reglas de juego, esa persona puede decir, no me interesa a mí realizar ese tipo de emprendimiento. ¿No hay manera de hacer esa multiplicación el impacto de cada barril de petróleo en un día? ¿Cuántos barriles de petróleo exportamos nosotros? Nosotros exportamos 150 millones de barriles. Más o menos. 145, nos dicen que este año seramos 150. Por cada dólar perdemos 15 millones. Así de claro. Por cada dólar de exportación perdemos 15 millones. ¿Cuánto ganamos en combustibles? Hay que hacer el cálculo sobre la base me parece que nosotros importamos algo así como 40 millones de barriles de combustibles. Habría que hacerle el valor neto. Pero en producción nosotros tenemos 200 millones de barriles. Si nosotros tomamos la producción, Gonzalo, la pérdida que tiene el Ecuador por cada barril, por cada dólar es 20 millones. Claro, lo que pasa es que una parte va al consumo interno. Bueno, sí, claro, pero perdemos. Pierde el Petroecuador y gana el consumidor. Y aquí hay un problema de distribución de la renta petrolera. Claro. Porque los contratos de servicios que están en vigencia, hoy día
ya no son tan atractivos para el Estado. Como si lo fueron hace 5 años. Claro, con el precio alto, el gobierno dijo, yo cambio el modelo de contratación con las empresas privadas, y ese fue uno de los elementos que afectó en la dinámica del famoso oleoducto de crudos pesados, y dijo, ustedes dejan de ser partícipes, nosotros les pagamos una tarifa por lo que producen, y punto. Y hoy día está pagando el Estado ecuatoriano hasta $35 del barril. Y es menos flexible. Entonces, hagamos un número rapidito para que la gente nos pueda entender. Si hoy día está en $48 el WTI, más o menos el castigo. El castigo le digamos 6. Digamos, estamos en $42 que recibe el Ecuador. Y le paga 35 a las compañías. 7 le queda. 7 le queda, ¿no es cierto? No es así. La verdad es que claro, porque cada contrato tiene una economía distinta. Sí. Hay que hacerlo de una manera diferente. Pero para darnos cuenta del problema, es $7 le queda al Estado ecuatoriano. Claro que los contratos puede alargar un poco más de eso por los compromisos que tienen. Pero la verdad es que esto sí aprieta y aprieta bastante. Entonces, a mí personalmente me parece, y creo que estas etapas de crisis son momentos en los cuales uno tiene la posibilidad de reflexionar objetivamente y reconocer qué cosas merecen ser rectificadas. Y si el gobierno es lo suficientemente sensible a una evaluación y un análisis de la forma como ha conducido la economía, me parece que debería replantearse la relación del Estado con la sociedad privada. Esto de decir nosotros como Estado estamos recuperando la soberanía económica y estamos realmente controlando las actividades privadas, con poco apego, yo diría, a lo que debería ser una regulación de un sistema económico de mercado, porque más bien está más hacia la imposición de normas que le llevan al inversionista a tener una actitud pasiva. Hoy más bien el Estado podría revisar, el gobierno debería revisar esa línea de gestión, porque ya el endeudamiento público le está demostrando, y el acceso a los mercados internacionales le está señalando de que es muy difícil, si esta situación se mantiene, que nosotros podamos cerrar las brechas que se han abierto como consecuencia de estas nuevas condiciones internacionales en condiciones razonablemente adecuadas para el interés colectivo. El economista Abelardo Pachano, aquí en Ecuador Radio. Muchas gracias, economista. Miguel y Gonzalo. Feliz lunes, feliz inicio de semana.